Buen día, el presente video tiene con el fin de explicar pues, la actividad número 4 que vamos a realizar sobre análisis de correlación. Entonces, recuerden que siempre iniciamos con nuestra guía, con los códigos que les comparto, y para eso hay que instalar inicialmente el código que les permite subir datos en R. Recuerden que si están manejando el editor tradicional de R, utilizan estas dos líneas de código para cargar esa función que le permite cargar datos, y por último aplican esto indicando pues cuál es la ruta que tienen en su computador en la ubicación del archivo, es decir, editan esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces, en el caso tal que estén usando RStudio, si utilizamos pues el código, o perdón, utilizamos el menú que tenemos disponible para subir los datos dentro de ese programa. Lo que vamos a resolver en este caso para hacer un análisis de correlación consiste que el director de operaciones de la cadena productiva desea conocer si existe una relación en el comportamiento de los procesos de los diferentes eslabones. Para ello se plantea un análisis de correlación entre las variables que hacen parte del proceso y en cada eslabón. Es decir, él desea conocer si, por ejemplo, las variables de pedido o la variable de pedido tiene una dependencia o tiene una relación significativa con el comportamiento de la variable de orden ejecutada, o si las finanzas tienen una relación con, por ejemplo, la cantidad de inventario. Entonces, eso es lo que vamos a analizar acá. Entonces, para eso nosotros nos vamos a basar en los archivos que tenemos en este drive. Ustedes le hacen clic a este drive y los va a enviar a esta carpeta donde ustedes van a descargar los cinco documentos de Excel, y a cada uno de los datos le vamos a hacer un análisis de correlación. Cada uno de los archivos de Excel muestra el comportamiento de los datos, de las variables, en cada una de las mesas. ¿Ok? Entonces, especialmente nos vamos a basar en la mesa de bodega de reciclaje, centro bodega, fábrica de desechables, fábrica de pellets y vendedor de tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a analizar aquí. Verificar si en esas mesas, en esos eslabones, existe una correlación en el comportamiento de las variables. Entonces, para hacer ese análisis en R, vamos a instalar estos paquetes de funciones. Entonces, iniciamos pegando esas líneas de código. Se van a instalar los paquetes de funciones. Los paquetes de funciones más que todo permiten hacer un rápido cálculo de los índices de correlación y generar gráficas que me permita hacer un análisis gráfico, pues disculpe la redundancia, de manera mucho más rápida y oportuna. Si instalamos estos paquetes de funciones, Soraya, tú me haces un favor. En la cambio de beneficio. Cuando instalamos, recuerden que también debemos invocar la librería de estos paquetes de funciones. Entonces, a cada uno de esos pues, ejecutamos la línea library. Casualmente aquí lo más complejo y largo es instalar los paquetes de funciones, porque los códigos o la ejecución de los códigos, cálculos estadísticos, es supremamente ligero. Y por último, la librería CAR. Ya tenemos nuestros paquetes de funciones instalados, y ahora lo que procede es hacer la prueba de hipótesis, que verifica si existe o no una correlación entre las variables que me interesa analizar. Vamos a analizar en este caso, o la hipótesis nula lo que dice es que no existe una correlación entre la variable i con la variable j. ¿Cuáles son las variables i y j? Son las que tenemos acá, son las que hacen parte de cada uno en cada uno de los eslabones que estamos analizando. Entonces, tenemos la variable inventario, pendiente, orden hecha, orden ejecutada, pedido,
ingreso y uso de camión. Aquí tenemos tal cual las mismas variables, solo que ahorita vamos a hacer un cruce de análisis entre una variable y otra. Es decir, relación entre este y esta. Lo más seguro es que sí, aquí sí acepta sí o sí la prueba de hipótesis. Pero, digamos, eso no es necesario que se acepte una prueba de hipótesis. O sea, nos interesa más la prueba de hipótesis entre inventario y pendiente, inventario y orden hecha, es decir, cuando las variables son diferentes. Es ahí donde queremos probar que sí exista una correlación. Entonces, para hacer ese análisis, ejecutamos la primera línea de código. Acá. Entonces, para esta primera línea de código, recuerden que, bueno, aquí yo les dejo esta expresión datos core, es decir, los datos que vamos a correlacionar, pero aquí deben poner en verdad los datos que vamos a subir acá. En este caso, bueno, esa es la primera acción que debemos hacer antes de poder realizar un cálculo. Entonces vamos a importar los datos. Recuerden, environment, import dataset from Excel. Buscamos acá. En mi caso, pues yo tengo, ustedes deben descargar esos archivos del Drive que les pasé. Yo aquí los tengo, por ejemplo, vamos a trabajar con con los datos del centro bodega. ¿Listo? Aquí ya están cargados los datos de centro bodega, de las variables que mostré ahorita. Listo, ahí están cargados y están con el nombre datos CB. Listo, ahora sí. Ahora sí vamos a trabajar con esta línea de código que esta línea de código, digamos, tiene una doble función. Nos va a arrojar tanto los índices de correlación, como su respectiva prueba de hipótesis. Entonces, vamos a ver los resultados. Listo, aquí tenemos los resultados. Vamos a ver que tenemos, bueno, voy a correrla otra vez para ver si se organizan un poco mejor los datos. Un poco más organizado. Entonces, aquí tenemos una primera tabla que explica cuál es la correlación entre la variable inventario con inventario. Naturalmente va a ser de 1. Recordemos que en la diagonal esas correlaciones siempre van a ser de 1. Pero aquí vamos a ver otro tipo de correlaciones. Vamos a verificar que existe unas correlaciones, por ejemplo, entre pendientes e inventario. Y es una correlación inversamente proporcional porque es negativa. Vemos que en esta variable no tenemos unas correlaciones que sean tan significativas. No son tan altas por lo que veo. Quizás la más alta es esta de aquí, 0,53. Y sí, no veo otra que tenga una correlación tan buena o más alta que esta. De pronto ustedes, revisando mejor esta pantalla, pueden ver algo ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente no haya mucha aceptación de estas hipótesis. ¿Y eso cómo lo vemos acá? Eso lo vemos cuando encontremos que en estos números, aquí ya estamos haciendo la prueba de hipótesis, de que existe una correlación entre las variables. Si existe una correlación, debe haber un número menor que 0,05. ¿Okay? Entonces revisemos si existe esa posibilidad. Vemos que aquí sí podemos llegar a ese valor. Estamos prácticamente en el límite. Vemos que es la relación entre orden hecha e inventario CB. Veamos cuál es el índice de correlación entre esos dos. Efectivamente es aquella que tiene 0,53, es decir, es el límite aceptable para que exista una correlación. Entonces, en esta mesa, en la mesa de centro bodega, solo existiría esa correlación entre la orden hecha y el inventario CB. Y vemos que también hay ese mismo valor acá entre el ingreso y la variable pedido. Existe esa correlación, entonces también revisamos cuál es el índice que se da en estos valores. Miren que es una relación directamente proporcional. En cambio que acá es inversamente proporcional. Ustedes deben interpretar cómo es la naturaleza de esa relación, ya sea directa o inversamente proporcional. Por ejemplo, aquí dicen que los ingresos son proporcionales a los pedidos. Es decir, que entre más pedido hagamos para abastecer la mesa,
tendremos unos mejores ingresos en la mesa. Y en cambio acá, la orden hecha, entre más órdenes hechas nos lleguen a nuestra mesa, menor va a ser nuestro inventario. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es una relación inversamente proporcional que tenemos en este caso acá. ¿Listo? Entonces, la idea es que detectemos en qué relaciones se dan esos cruces con un p-valor menor a 0,05 y a partir de ello verificar dónde se pueden aceptar esa hipótesis de que existe una relación entre las variables. También podemos guiarnos con un análisis gráfico. Entonces, para ese análisis gráfico, ejecutamos esta línea de código. Lo que tenemos que cambiar es el nombre de los datos. Sí, creo que estamos trabajando con el centro bodega. Y aquí tenemos los códigos, los datos generados. Hacemos zoom sobre la gráfica. Y naturalmente nos sucede esto. Miren que estos números de acá son prácticamente imperceptibles. Voy a generar otra vez la gráfica, pero dejándole mayor margen para que se genere. Se ve mucho mejor. Listo, okay. Entonces vemos que entre mayor sea el número, más grande sea el número, pues gráficamente, existe una correlación pues mucho más beneficiosa. Entonces, en esta mesa solo pudimos aceptar dos correlaciones. O sea, solo la prueba de hipótesis solo me permitieron identificar dos correlaciones. Y si vemos los gráficos que relacionan estas dos correlaciones, podemos ver que sí existe una buena coordinación de los datos. Vemos que acá, en estas cuadrículas, en esta parte de arriba, ya encontramos los datos que conocemos, los índices de correlación. Pero nos apoyamos también de un análisis gráfico. En este análisis gráfico podemos ver cómo es la línea del comportamiento de datos y su respectivo diagrama de dispersión. Vemos, por ejemplo, que la que se acepta es esta pedidos con ingresos, que tiene una correlación de 0,53. Y su gráfico lo vemos acá. Vemos que es un gráfico que tiene unos datos que están muy poco dispersos, no está muy desviado del comportamiento de esta línea roja. Eso es algo positivo. En cambio acá, digamos, el que tiene una correlación negativa, que es orden hecha contra inventario, vamos a revisar su gráfico, es este de acá. Miren que igualmente tiene una pendiente negativa y los datos no están tan alejados del comportamiento de la gráfica. Entonces, digamos que ahí se puede ver que aquellas variables que se relacionan de esta manera con este análisis gráfico nos permite llegar a la conclusión de que sí existe una relación aceptable entre esas variables. Y yo puedo empezar a plantear conclusiones sobre el comportamiento de esas variables. Y a partir de eso, empezar a generar unos posibles modelos matemáticos que me permitan proyectar el comportamiento de la variable. Por ejemplo, yo puedo hacer un análisis de regresión entre estas dos variables, entre la variable inventario y la variable orden hecha, ya que pues, tienen una buena correlación según el índice que nos ofreció. Pero si, por ejemplo, tomara por ejemplo, la variable pendiente y orden ejecutada, miren que su índice de correlación es de 0.071, es bastante bajo. No me permite hacer un buen análisis de correlación, incluso si observamos la gráfica que nos da. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, si revisamos variables, como por ejemplo uso de camiones, vamos a encontrar que sus índices de correlación son bastante bajos. El más significativo es de 0,31, pero aún así es bastante bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta variable no la analizaremos como una variable dependiente de otra, es decir, no se puede hacer unas regresiones lineales o múltiples, sino que se analiza como una serie de tiempo, es decir, que solo vamos a analizar la dependencia de esta variable consigo misma, ¿vale? Esos son, digamos, los ejercicios que haremos más adelante. Listo, entonces, partiendo desde esto, la idea es que ustedes hagan este análisis con los datos de cada una de las mesas y a partir de ello ya ustedes hacen el informe según el formato que hemos estado trabajando, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Estoy atento a cualquier inquietud de ustedes. Con tu usuario sí se deja. Te sale el mismo error. ¿Qué te dijo ahora? No,
No, pero no va a salir lo mismo. Es un tema de fechas.